Y bueno, ahora, como les dije, viene nuestro segundo invitado español, es Miguel Bioque. Él es de Valencia, hizo su pregrado en España y luego se fue a Leeds, en el norte de Inglaterra, a hacer su doctorado bajo la dirección de René Outmayer, y terminó el año pasado, no recuerdo en qué mes, pero luego se vino a Chile en el mes de noviembre, en la mitad de la pandemia y cuarentena. Llegó, ahora es postdoc en ALMA y va a sufrir lo que dijo Amelia respecto a los nanosatélites y cuál es su influencia en ALMA. Eso ya Miguel nos dirá en un futuro. Hoy Miguel va a hablar sobre Machine Learning en astronomía y resolución de problemas con muchas incógnitas. Así que los dejo con Miguel. 20 minutos, te digo que pasaron los 20. ¿Se ve la presentación? Sí. Perfecto. Pues gracias por la introducción. Soy Miguel Bioque y hoy os voy a contar algunas aplicaciones muy particulares del Machine Learning en astronomía que, bueno, que puedan servir como ejemplo de cómo estas técnicas de Machine Learning o inteligencia artificial se pueden aplicar a campos como el de la astronomía, en que es común que los datos tengan incertidumbres muy grandes y que, bueno, trabajemos con una cantidad limitada de datos, ¿no? Y que a menudo sea muy complicado, si no imposible, conseguir más datos o más variables, porque, bueno, estamos limitados por lo que podemos observar y por la tecnología. Y esto contrasta un poco con las aplicaciones más famosas del Machine Learning, donde en industria o en otros campos donde el volumen de datos es realmente enorme y es relativamente más fácil conseguir nuevos datos. Entonces, bueno, antes de empezar, quiero agradecer a Alejandra por haberme invitado a dar esta charla. Quiero decir que yo no soy ningún experto en Machine Learning o en ciencia de datos, yo solo soy un astrónomo que he usado algunas de estas técnicas en mi investigación. Así que, bueno, me disculpo por anticipado si digo algo que no sea del todo correcto. Y bueno, por poner un poco en perspectiva la importancia del Machine Learning en astronomía, aquí en este plot veis el número de artículos astronómicos que han aparecido por año con los términos Machine Learning en el título o en el abstract. Y bueno, como sabéis, el Machine Learning es algo que viene de lejos y de los años 80, 90, pero en la astronomía ha tenido un papel más bien residual y constante hasta los años 2011, 2012, cuando empezó una explosión en el número de artículos que usaban estas técnicas. Y bueno, aquí en este plot no están incluidos los años 2019 y 2020, pero estoy seguro de que continuarían con el crecimiento exponencial en artículos que usan Machine Learning o bien para la obtención de datos o para el análisis de los mismos. Y bueno, lo que voy a comentar un poquito a continuación es pues qué pasó aquí al principio de la década pasada para que empezase esta explosión en el uso del Machine Learning en la astronomía. Bueno, hay muchos factores a considerar, pero en mi opinión el principal de ellos se debe a que hemos vivido una auténtica revolución en lo que se refiere a la cantidad de datos astronómicos que los científicos tenemos hoy en día a nuestra disposición. No solo hay muchísimos más datos, sino que estos datos tienden a tener una precisión bastante mayor y en algunos casos particulares tienen una complejidad sin precedentes. El mejor ejemplo de esto, lo he puesto aquí arriba a la izquierda, es el telescopio Gaia, que es un telescopio espacial que está constantemente observando, está en el espacio rotando sobre sí mismo, constantemente 24 horas al día tomando datos. Y estos datos los van mandando a Tierra y en Tierra pues un equipo de ingenieros y astrónomos los organiza de una forma con la que sea fácil de trabajar con ellos y cada cierto tiempo se proporcionan a la comunidad de forma gratuita y libre para todo el mundo. Por dar números, Gaia a día de hoy ha observado unos 2.000 millones de objetos astronómicos y, bueno, por poner esto en perspectiva, la generación anterior de satélites, digamos el predecesor de Gaia, que fue el satélite Hipparcos, que observó a finales de los 90, pues creo que tiene un catálogo de unos 200.000 objetos. Es decir, Gaia ha sido un incremento de unos 4 órdenes de magnitud en el número de estrellas observadas, lo cual ha traído, digamos, este campo de astronomía a unos números de Machine Learning. Otro caso similar, os lo he puesto aquí a la derecha, sería la Sloan Survey, que en este caso es un telescopio terrestre que está en Nuevo México, creo, pero que es la misma idea, observa el cielo constantemente, todas las noches, en la medida que sea posible, y luego esos datos son organizados y cada cierto tiempo se proporcionan a la comunidad de forma de total libre acceso.
Sloan observa unos 200 gigabytes cada noche, que esto en astronomía es un número, bueno, bastante impresionante. Pero no es nada comparado con lo que se avecina en el futuro, que es el telescopio Vera Rubin, del que acaba de hablar en la charla anterior. Que bueno, está ahora mismo en construcción, creo que va a empezar el año que viene a observar, no sé, quizás me equivoco. Y se espera que sea uno de los principales caballos de batalla del Machine Learning en la próxima década. Porque, bueno, es lo mismo, va a observar todas las noches, como ha explicado Amelia, constantemente el cielo y luego esos datos se van a dar de forma libre a la comunidad. Pero planea observar unos 20 terabytes de datos cada noche. Esto en astronomía es un número casi inverosímil, digamos. Y de hecho, por lo que yo sé, es tanta información que van a tener que descartar una gran parte de ella. Es decir, habrá que se procesará, se guardará aquella parte que tenga una mayor relevancia científica, pero una gran parte de los datos tendrán que ser descartados y tirados, ¿no? Que esto, supongo que los que me escuchéis que vengáis de industria o de otros campos, pues no sonará raro, pero en astronomía esto de tirar datos suena un poco extraño. Y he puesto aquí abajo a la izquierda el telescopio ALMA, donde yo trabajo, que, como ha explicado Amelia, es un observatorio en sentido clásico, de que el astrónomo o astrónoma propone unas observaciones y observa el tiempo que necesite y luego se lleva esos datos a su casa. Pero es un ejemplo de cómo de complejos pueden ser los datos hoy en día en astronomía. Digamos, una observación sencilla de ALMA, de una estrella, puede pesar varias decenas de gigabytes y el proceso que va desde las observaciones en bruto hasta que se consigue un producto que, digamos, al que se le puede dar una interpretación científica, es un proceso bastante complejo, con muchas decisiones y relativamente flexible. Con lo cual da mucho juego para técnicas de Machine Learning que puedan, digamos, mejorar mejorar el producto final que luego va a ser interpretado científicamente. Entonces, esto en general yo creo que es lo que ha causado la revolución que estamos viviendo de Machine Learning en astronomía hoy en día. Pero no solamente, porque es verdad que antes también había muchos datos y que había también datos de una cierta complejidad. Yo creo que también se debe a la facilidad que tenemos hoy en día para, bueno, acceder a recursos computacionales y sobre todo para acceder a todos estos datos de todos los telescopios del mundo. Bueno, hoy en día cualquier astrónomo tiene un ordenador en el que puede realizar computaciones con una gran cantidad de datos, una gran cantidad en astronomía, hablo de varios gigabytes, pero bueno, si necesita más capacidad, pues simplemente teniendo internet se puede acceder a un ordenador más potente, a un superordenador de tu institución o de una institución amiga. Pero sobre todo es la gran facilidad que tenemos hoy en día para acceder a todos los datos de todos los telescopios del mundo en un tiempo muy corto. Yo, si estoy interesado en un grupo de estrella, puedo descargarme sus datos en Gaia, hacer un cross-match con Sloan y ver qué observaciones tienen allí. En un par de años ver si han sido observadas por el Vera Rubin y añadir eso a mi tabla. Y por último irme al archivo de ALMA y descargarme las observaciones que hay en ALMA. Y todo eso se puede hacer en menos de 5 minutos. Y yo creo que eso es lo que ha traído la revolución esta de Machine Learning a la astronomía. Es verdad que durante unos años se notó que vivíamos esta situación que muestro en esta imagen, en la cual, bueno, yo creo que es algo común en todos los campos, ¿no? Al final lo urgente nunca da pie a lo importante y, bueno, siempre cuando llega una técnica nueva y original, pues la comunidad tarda un tiempo en aceptarla porque hay que aprenderla, hay que aprender a usarla, hay que entender las connotaciones que tiene. Pero esto creo que fue lo que pasó en los años 2012-2013, que empezaron a aparecer algunos artículos en astronomía más general, digamos, no tan computacional, en el cual se usaban estas técnicas de Machine Learning y la comunidad un poco le perdió el miedo a usarlas y vio que que no eran tan complicadas de utilizar, no había que hacer un esfuerzo tan grande y que podían ser técnicas muy potentes para algunos determinados problemas. Y ahí empezó este crecimiento exponencial que vemos ahora, que está un poco inflado porque está de moda ahora y todo el mundo intenta poner las palabras Machine Learning en sus artículos, que bueno, es un poco un error porque son técnicas muy potentes, pero no valen para todos los problemas y bueno, tienen su problemática particular. Por lo que yo espero que esta tendencia que estamos viendo en astronomía, bueno, siga incrementándose, pero no de una forma tan exagerada en el futuro.
Esto es un poco mi visión de cómo está el Machine Learning en astronomía. Hay muchos proyectos en marcha de Machine Learning, como ha dicho Amelia. Y ahora a continuación os voy a contar un poquito lo que yo he hecho de Machine Learning en mi propia investigación. No sé muy bien cuál es el background de la audiencia. Entiendo que la mayoría sabéis mucho más de Machine Learning que yo, así que espero no aburrir a nadie. Pero, bueno, yo trabajo en formación estelar. Las estrellas no vinieron con el origen del universo, se formaron en algún momento, y de hecho todavía tenemos formación estelar activa en nuestra galaxia. Y bueno, aquí tenéis la típica impresión artística de una estrella en formación, ¿no? Tenemos esta estrella bebé que está ganando masa de un disco de polvo y escombros que está a su alrededor. Y bueno, en este disco se están formando planetas. Y bueno, a medida que se va formando la estrella, pues al final acabaremos con una estrella formada en el centro y un sistema planetario alrededor, pues no muy diferente al que tenemos aquí en nuestro sistema solar, ¿no? En el que quizás pueda haber incluso vida. Entonces, el problema particular que teníamos nosotros era que las estrellas se forman de todos los tamaños. Se forman estrellas pequeñas, estrellas medianas y estrellas grandes, ¿no? Pero, por un motivo que no voy a explicar, conocemos muchísimas más estrellas en formación de baja masa que de alta masa. Es decir, las estrellas que son como el Sol o un poco más pequeñas son muy comunes, pero las estrellas más masivas son muy raras. Y esto causaba que estrellas en formación de masa intermedia o alta solo conocíamos unas 200, 250, que es un número muy pequeño y que daba muchos problemas para estudiar este tipo de objetos. Entonces, lo que a nosotros nos interesaba era encontrar más estrellas de este tipo, digamos, más de 2 veces la masa del Sol, o así. Como veis, estas estrellas son muy diferentes en su estructura interior, que os lo muestro aquí con estos dibujos, pero observacionalmente, digamos, lo que podemos detectar con nuestros telescopios, estas estrellas son bastante similares. No solo eso, sino que las estrellas de alta masa pues, son muy similares a muchos otros objetos astronómicos que no son estrellas en formación, pero que, bueno, en nuestros telescopios son muy parecidas y es imposible, digamos, con métodos clásicos, en un plot de 2 dimensiones o de 3 dimensiones, da igual los parámetros que uses, digamos, es imposible separar estas estrellas de sus contaminantes. Entonces, pues, bueno, nosotros pensamos que esto era un problema ideal para una red neuronal sencillita. Supongo que casi todos estáis familiarizados con esto, pero bueno, esto es Supervised Learning, entonces necesitábamos un training set que fuese lo más grande posible, pero bueno, estamos en astronomía, todo tiene una gran incertidumbre, entonces había que tener el training set lo más grande posible, pero también lo menos contaminado posible. Y luego, bueno, pues seleccionar unas características para entrenar la red y qué categorías queríamos clasificar, ¿no? Y bueno, pues como sabéis, una vez que esto se decide, pues se entrena la red y al final pues tenemos una herramienta que puede generalizar a cualquier objeto que necesitemos, ¿no? Y para cada objeto de entrada pues tendremos qué probabilidad tiene de pertenecer a las categorías que hemos elegido. Y unos ciertos parámetros que nos digan lo bien que lo estamos haciendo, ¿no? Y en algún momento entre medias, pues hay que elegir los hiperparámetros de la red, es decir, la arquitectura. Y aquí es donde yo veo la mayor problemática de Machine Learning en la mayoría de aplicaciones de astronomía, porque en general no tenemos tantos datos y la mayoría de estos algoritmos tienen tantos hiperparámetros que es muy fácil acabar, digamos, que uno encuentre exactamente lo que está buscando. Es decir, que la solución final esté totalmente dominada por los hiperparámetros que uno ha elegido. Entonces, bueno, no voy a entrar mucho en detalle en qué nosotros hicimos, porque es una red neuronal muy sencillita, ya digo, yo no soy ningún experto en esto, pero bueno, si alguien tiene curiosidad me puede preguntar al final. Y el siguiente paso fue seleccionar, digamos, los observables que queríamos, las características. Y, bueno, aquí vuelvo al punto de antes, que hoy en día en astronomía es increíblemente fácil combinar datos de casi todos los telescopios del mundo que uno quiera, ¿no? Nosotros en concreto usamos 6 telescopios, 4 que están en el suelo, digamos, en Chile y España y en Estados Unidos, y 2 telescopios espaciales. Y bueno, digamos, esto en una tarde uno puede combinar toda la información que necesite para crear su tabla de entrada para el algoritmo. Bueno, yo por edad no he vivido la época en que había que pedir las cosas por correo postal, pero sí que sé que hace 15 años pues esto no era tan fácil.
El siguiente paso es seleccionar categorías y conjuntos de entrenamiento. Bueno, categorías. Nosotros queríamos encontrar un tipo determinado de estrellas, así que teníamos una categoría de estas estrellas en formación, estrellas bebé, y luego una categoría de contaminantes. Y nuestro training set era 850 estrellas en formación, que más o menos conocíamos y controlábamos, y luego ejemplos de contaminantes típicos. Claro, un conjunto de entrenamiento de 850 estrellas, pues supongo que a la mayoría de vosotros os parecerá bastante ridículo, y lo es, pero bueno, es lo que hay, no se conocen más. Y bueno, los datos que teníamos pues también tienen su incertidumbre y su complejidad de interpretación. Entonces, bueno, esto es un poco un ejemplo de cómo, pese a no tener un número de Machine Learning, estas técnicas pueden ser bastante útiles si se anda con cuidado, si no se llevan a todo su potencial, porque si no al final uno acaba dominado por el algoritmo, y si se tiene muy claro cuáles son los sesgos que se están introduciendo. Bueno, entrenamos la red y tras entrenarla, pues la aplicamos a todos los objetos que tienen, digamos, que han sido observados por los telescopios que utilizamos, que en nuestro caso eran unos 4 millones. Y el resultado fue que antes de nuestro trabajo se conocían unas 200, 250 estrellas de este tipo, estrellas en formación de alta masa, y la red neuronal encontró unos 2.000, 2.500 nuevos candidatos. Es decir, un incremento en un orden de magnitud, que es algo bastante impresionante si pensáis que, bueno, que antes con técnicas clásicas de vez en cuando se encontraba una o dos, pero no hay una forma fácil de hacerlo. Pero por supuesto, como digo, cuando se hace Machine Learning tan, digamos, al límite, siempre hay que tener cuidado y siempre contrastarlo todo con técnicas clásicas. En nuestro caso, bueno, pues convencionalmente fuimos a telescopios a observar estos candidatos y para nuestro agrado y un poco nuestra sorpresa vimos que la red neuronal había funcionado sorprendentemente bien, la precisión es del 90%, así, la completitud creo que es del 85%. Y es decir que, bueno, que había sido todo un éxito, pero digamos, si no hubiéramos tenido este assessment, esta evaluación independiente, bueno, habría sido complicado publicar algo con un training set tan pequeño. Y ahora, en los minutos que me queda, quiero, como os he hablado de un ejemplo de Supervised Learning, quiero poner un ejemplo de Unsupervised. En este caso, algo también muy sencillito, de un algoritmo de clustering. En este caso, el problema que teníamos era que estas estrellas que hemos descubierto, que estas estrellas bebé que se están formando, nosotros pensamos que están rodeadas de muchas estrellas cercanas que se han formado a la vez y que más o menos se mueven a la misma velocidad y que forman un grupo de estrellas, ¿no? Pero claro, hay tantas estrellas en el cielo que esto a ojo es muy complicado de hacer. Entonces lo que hicimos fue, bueno, esto es un problema de clustering en 5 dimensiones, y lo que hicimos fue pues una pipeline muy sencillita, nada comparada con lo que ha enseñado Amelia antes, en la cual, bueno, pues tenemos, digamos, la posición en el cielo, tal como se ve en el cielo. Aquí tenemos nuestra estrella objetivo y un montón de estrellas, creo que hay 3 millones de estrellas. Esto es las velocidades proyectadas en el cielo. Y el último plot es la distancia. Que bueno, los astrónomos nos gusta trabajar en espacios de paralajes, pero esto viene a ser, digamos, una forma de medir distancias. Y bueno, pues aplicando HDV-Scan, que es un algoritmo público que supongo que algunos conoceréis, el algoritmo famoso de clustering, pues pudimos encontrar que efectivamente una porción significativa de nuestras estrellas están agrupadas en clústeres. Y de hecho también encontramos bastantes otros clústeres digamos, en la región del cielo a la que estábamos mirando. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que la definición de clúster es totalmente humana, ¿no? Depende de nosotros. Dependiendo del hiperparámetro que eligiéramos, podíamos básicamente obtener el resultado que quisiéramos. Y bueno, aquí llega la parte complicada de tener un entendimiento profundo de qué es lo que uno debiera encontrar sin autosesgarse a precisamente encontrar eso. Pues bueno, esto es trabajo todavía en progreso de mi estudiante, pero parece ser que sí que hemos encontrado, gracias a HDV-Scan, que estas estrellas tienen una, digamos, tienen una tendencia grande a haberse formado junto con otras estrellas. Y ya para acabar, un poco por contar mi experiencia de Machine Learning en astronomía, supongo que se puede generalizar a otros campos donde, bueno, pues la cantidad de datos sea muy limitada o
o no se conozcan muchos objetos de la clase, como me pasó a mí, está el problema de que son algoritmos que demandan muchos datos. Si no hay suerte, pues quizás no es una opción que se pueda ni siquiera poner sobre la mesa. Estos algoritmos, cuanto más complejos son, menos información tienes de qué está pasando, que esto científicamente es un problema. Pues, por ejemplo, encontramos 2000 estrellas nuevas, pero pues, la red neuronal no nos dice según qué criterio la seleccionó, que bueno, eso puede ser, tal vez, dependiendo del artículo, puede ser uno de los principales puntos del artículo, ¿no? Entender qué está pasando. El output, digamos, la solución, dependiendo de en lo que estés trabajando, a veces puede ser complicado de interpretar o complicado de saber si tiene algún sentido. Y que es muy, muy fácil introducir sesgos cuando se está trabajando, digamos, en una región del conocimiento donde no se sabe mucho lo que está pasando. Y bueno, los dos últimos puntos, creo que a los algoritmos más modernos tratan mejor con ellos, pero si intentáis hacer algo simple como lo que yo hice, ya digo, yo no soy ningún experto, pues está la problemática de que es complicado trabajar con objetos que tienen la mitad de los datos o que tienen incertidumbres enormes, que es muy común en astronomía. Y, y yo creo que lo voy a dejar aquí, Michelle. Muchas gracias a todos. Justo pocos segundos después de los 20. Muchas gracias, Miguel. Ahí va mi aplauso Lo siento. virtual y real. Y bueno, abrimos a las consultas. Si desean, pueden hacerla vía chat o verbal. A mí se me ocurrieron varias ideas para aplicarlo a otros eh, problemas de la astronomía, pero hablamos después. Eh, una pregunta cortita. Bueno, ahí Felipe, ¿se ha usado el algoritmo EM, Expectation Maximization, supongo, para manipular datos perdidos? ¿Y eso requiere un modelo estadístico, lo que tú hiciste? Eh, bueno, yo solo puedo expresar mi ignorancia en estos temas. No usamos ningún algoritmo para buscar datos perdidos. Simplemente vimos que nosotros teníamos la ventaja realmente que, como se conocían tan pocas estrellas de este tipo, cualquier descubrimiento nuevo ya era un éxito. Nosotros con encontrar 20 estrellas nuevas ya era un buen artículo. Encontramos 2000 y estamos todavía más contentos. Pero digamos, no nos preocupamos tanto de esos detalles estadísticos de los que yo francamente soy un total ignorante. Así que no, lo siento mucho. Debería apuntarme al workshop este que habéis estado discutiendo antes, ¿verdad? A la Serena. Sí, sí. No sé si alguien tiene más consultas. ¿No? Bueno, yo solo voy a preguntar, el bajar los datos, si tú puedes hablar un poco más, porque la gente, o sea, los astrónomos sabemos, está aquí estos datos, pero ¿cómo se bajan y cómo se prepara la base de datos donde la red neuronal aprende? Es un proceso que tú dijiste que se demora unas pocas horas, pero yo creo que se demora más de pocas horas, porque hay que pensarlo primero. Sí, claro, claro. Bueno, depende de lo que estés haciendo, ¿no? Un proyecto como el que he contado a María antes, pues una cantidad de datos muy diferente a lo que yo hice, que sería un proyecto mucho más menor en astronomía, en el que simplemente se usan estas técnicas un poco para ayudar. En general, todos los telescopios del mundo tienen un archivo, un repositorio de datos, y en general es relativamente fácil acceder y descargar esos datos con un query adecuado, ¿no? Entonces tú puedes, digamos, definir en qué objetos estás interesado y descargarte esos datos. Recientemente ha habido un esfuerzo internacional en automatizar todos los procesos y tener un observatorio virtual global en el cual, si tienes el software apropiado, pues se puede hacer todo del mismo software, no tienes que ir a cada telescopio a descargar todos los datos. De forma que hoy en día es relativamente fácil, digamos, con la misma aplicación, acceder a todos los telescopios del mundo, a todas las bases de datos del mundo en astronomía y rápidamente crearte la tabla de objetos en los que estés interesado. Esto siempre, claro, yo estoy hablando de que se está trabajando por eso con 1000 objetos, 10.000 o 100.000 objetos. Es un poco, digamos, ejemplos de astronomía clásica en la que se empiezan a explicar estas técnicas de Machine Learning. Amelia.
Perdón, pero es que no puedo evitar decir algo. Es fácil eso, gracias al observatorio virtual, que aquí estamos los viejos que en 2005 empezamos a trabajar en esto. Es que así es como yo llegué a Machine Learning y este tipo de temas. Yo hice mi tesis en el LIFE, y en el Observatorio Virtual Español, que tú supongo que lo conoces, Enrique, ha sido crucial en este tipo de cosas. Yo soy la mamá de Bosa, no sé si te suena Bosa de algo, pero yo soy la que hizo Bosa. Entonces, es importante para otros dominios que se den cuenta de que la estandarización de los datos, que suena súper fome, es extremadamente importante para poder permitir eso, que todo el mundo pueda hacer este tipo de cosas. Y que no se quede el cuello de botella de simplemente llegar a los datos ya es un infierno. Bueno, pues nos acabamos de conocer, pero debería haberte puesto los agradecimientos de mi tesis, porque desde luego sí que el observatorio virtual ha sido... Bueno, yo no he vivido como era antes, pero sí que es una grandísima ayuda. Y bueno, vos en particular también, una herramienta que he usado recientemente, de hecho, para las propuestas de ALMA. Así que sí, muchas gracias, de verdad. No sabía que estaba tú detrás de eso. Sí. Hay una pregunta por chat de Melina. ¿Se tiene una caracterización de los clústeres de estrellas? Que yo sepa, no. Que yo sepa, la definición de clúster hoy en día en astronomía, es decir, como clúster, porque bueno, las estrellas se tienden a formar más o menos juntas, entonces como clúster no solo que estén juntas, sino que tengan, digamos, un origen común. La definición es, dependiendo del paper y de las necesidades de cada uno, se va redefiniendo más o menos. Hay, digamos, un cierto, más o menos consenso en los límites, pero que yo sepa no hay una categorización muy estricta en los tipos de clústeres y, bueno, luego la morfología es un poco más complejo, ¿no? Digamos, un continuo. Es complicado poner los diferentes clústeres en compartimentos estancos. Pero tampoco soy muy experto en el tema, así que lo siento si... Yo, aparte de lo que acaba de escribir Amelia en el chat, yo solo tengo que decir que cuando uno mira la cosa aquí en la Tierra, uno puede ver las 3 dimensiones, pero nosotros estamos viendo la proyección en el cielo, entonces encontrar que un clúster o un conjunto de objetos no es tan trivial cuando uno mira la proyección. Sí, no yo sé la moraleja que encontré fue que con Machine Learning puedo llamar clúster a lo que yo quiera, básicamente eligiendo los hiperparámetros correctos. Entonces ahora el problema está en lo opuesto, en ir descartando clústeres hasta encontrar los reales. Claro, eso no es trivial. No. Bueno, estamos más o menos en el tiempo, estamos pasados, nos faltan 3 minutos de los datos para la discusión de la charla de Miguel. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Hay una pregunta de qué costoso es trabajar con Machine Learning. Sí, de Greco. Sí, Mi experiencia es, yo no soy un buen programador, soy bastante pésimo programador. Y yo empecé con Machine Learning porque, bueno, el programa que tenía en mi tesis entendí que requería estas técnicas. Y pues me llevó unos 3 meses empezar a aprender de estos temas y luego todo el proceso del análisis de datos y publicar el artículo pues fue un año o así. Es mucho más fácil de lo que yo me hubiera esperado, la verdad, porque la mayoría del trabajo ya está hecho, como ha hecho Amelia. Lo que es el organizar los datos y procesarlos, al menos en astronomía, pues hay gente que ya ha hecho un gran trabajo en facilitar eso. Y lo que es usar los algoritmos, pues, hombre, está bien entender los algoritmos, pero realmente usando TensorFlow o Scikit-learn o esta base de datos, uno puede usar casi cualquier algoritmo sin realmente tener mucha idea de qué está pasando, ¿no? Luego otra cosa es que entienda el resultado, pero digamos, utilizarlos es bastante fácil. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora tenemos 9 minutos de pausa para los que tengan que hacer alguna cosa dentro de su lugar de trabajo, si es que alguno está, o en la casa. Volvemos a las 10:28 para la charla de Pedro Escara. Así que hacemos una mini pausa y nos vemos más ratito. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel.